Estás escuchando Otro Lado B por Radio Tupac. Bienvenidos sean a un nuevo programa de Otro Lado B por Radio Tupac, donde están los que tienen que estar, donde Latinoamérica vive. Después ya no vamos a ponernos a contar del tiempo que hace que estamos haciendo este formato. Esta es la nueva modalidad, siempre lo decimos, y acá estamos contentos de estar nuevamente al aire, entre comillas, ¿no? Porque estamos al aire, pero no. En la fibra óptica y en todos lados, donde se pueda volver a ver. Claro, al aire en un momento anacrónico del espacio-tiempo musical radial. Así que nada, y acá también están, obviamente, porque lo están viendo. No sé, nunca sé si me sale decir Julián Druperos, Julián Di Falco y Lea Romero. ¿Cómo andan? Y no te olvides de la señora acá. La presencia. Claro, siempre, por supuesto, siempre está la presencia acá. más importante en realidad. De hecho les muestro del otro lado, si grabara así tendría a la otra. A la par. Sí, hay una cosa Bueno, oculta ¿cómo ahí. andan? ¿Todo bien? Bien, por suerte, bien. disfrutando de tenemos algunas cosas que vamos a charlar en este programa, más que nada sobre, al margen de la temática de hoy, algunas noticias. Son esas noticias que uno se entera y que vos decís, che, qué bueno esto. Y al segundo pensás, che, pero ¿se podrá? ¿Será Y así? te quedás pensando. Bueno, después vamos a charlar sobre esto. Recordar a todos que, más allá de que estamos al aire en este momento por Tupac, los jueves a las 22 horas, también nosotros tenemos un canal de YouTube y tenemos Instagram también. No tenemos TikTok, me parece una cuestión puramente generacional. Somos Pero, bastante grandes para eso. Bueno, no, Yo estoy en Juli está ahí como... the tengo cuenta, prime pero of my nunca life. subí nada. Yo no tengo TikTok, igual veo de segunda mano todas las cosas que hace TikTok en Instagram. En Instagram, claro. Pero O sea sí. que yo soy el único que tiene TikTok. Vos tenés ¿Tenés TikTok, no puedo TikTok creer. de verdad? Tengo TikTok, pero solamente tengo cuenta. O sea, no me hice. ¿Y por qué te haces el viejo entonces? Si tenés TikTok? Porque nunca subí nada. Me lo hice porque una vez me dijeron, che, si te haces esto. Y yo digo, ¿y qué es esto? Esto es TikTok. Ah, ¿y qué es? Y es como la nueva red social. Bueno, a ver, y me hice una cuenta. Y la verdad que ahí quedó mi experiencia en TikTok. Y creo que por como viene la mano, va a quedar ahí. Va a quedar así. Sí, TikTok. Yo ni siquiera tengo idea de cómo es la interfaz, o sea, no sé cómo luce la aplicación. O sea, veo las cosas así como Juli también de segunda mano en Instagram, pero no más que eso. Yo tampoco, pero por lo que he leído, es como el nuevo nicho, ¿no? Como que es El nuevo antro. el lugar, sí, es el lugar donde más tiempo de publicidad se vende, por lo que tengo entendido. Ajá. Entonces, Entonces, me medio parece que- desplazando a Instagram. No sé la cifra de usuarios, pero sé que, por ejemplo, han surgido aplicaciones o compañías que han hecho aplicaciones que te pagan por observar publicidad en TikTok. hoy me comentaban eso justo. Qué raro. Hay otras aplicaciones también. Hay una aplicación, no me acuerdo el nombre, que te pagan por ver videos. QI, Una algo con así, G, creo que- KWI, sí. algo de eso. No me acuerdo Ah. bien exactamente ahora, pero bueno, para dar un paneo de lo extraño que está el mundo en estos días. Sí. Y bueno, como para enganchar un poco con la temática que vamos a tener ahora, que ya la vamos a desarrollar. Si sos músico Es como un contrapunto, ¿no? La temática esta que vamos a hablar. Es como... Claro. No sé. Mira, hay una cosa que tiene el público de Tupac, que acaban a venir con antorchas y ¿cómo se llaman? Y los Y tridentes. tridentes, claro. Quizás Omar me pueda dar como la razón después cuando escuche este programa y me mande un mensaje y me diga no, la verdad que no, o sí, tenés razón, que es que gran parte del fandom de Tupac, digamos, todavía está nucleado en Facebook. Entonces, hay otra parte que accede a Tupac a través de Instagram y de YouTube. Y lo que no creo es que haya gente que... y de hecho no sé si sube contenido tampoco.
No creo que esté en TikTok. Claro. Es así que- Pero sería una manera de diversificar otro lado B a través de TikTok y capaz que podemos juntar plata por ahí. Sí, ¿no? Haciendo eso, si es por eso, habría como que pensarlo, pero es cierto que la temática de hoy tiene como que roza un poco todo esto. No sé cómo presentarla, o sea, o cómo introducirla, así que si a a ustedes se le ocurre, Creo que podríamos pensarlo en función del tiempo, ¿no? Como para arrancar. así tiempo a qué nivel, a nivel de filosofía, a Tiempo nivel... cronológico, a nivel... No, lisa y llanamente una línea de tiempo y en un determinado momento las cosas que se hacían de determinada manera y a partir de un hito que cambia esa forma de hacer las cosas, se gira hacia otra manera de vincularse con, bueno, concretamente con la música, que es de lo que nosotros hablamos generalmente. Y si yo te pido que traduzcas eso, ¿cómo se lo dirías a un chico de 6 años? El título lo ponían Toda la ustedes, aplicación. quedamos en eso antes del programa, yo no titulaba. Claro, en Bueno, el yo contrato. creo que hablar de redes sociales es es un punto muy interesante para enlazar. Como para hacer una explicación sencilla de lo que vamos a estar tratando. En el pasado... no, Claro. hay un montón de disciplinas, por así decirlo, que antes se necesitaba un nivel de especialización muy alto, que hoy en día, gracias a la tecnología, se han hecho más accesibles para todo el mundo. Hablamos de tecnologías como la publicidad, no sé, la grabación, prensa, bueno, todo ese tipo de cosas. En su momento tenías que estar en contacto con gente totalmente focalizada a ese tipo de cuestiones como para producir la mínima unidad de lo que sea un disco, una publicidad, un auspicio en un diario, una conferencia de prensa. Hoy en día tenés... Me parece que Juli la dijo más difícil que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Como, se perfilaba como para, ¿viste? A ver, Y de sí, repente arrancó... dijo... No, esto bueno, es como lo que se en la escuela de cómo explicar algo que es muy... ¿Cómo hacen en Star Trek? Sería el lado friki. Bueno, en este momento nosotros tenemos que condensar las partículas atómicas de este rayo que cruce por el umbral aquel y alguien salta y dice, bueno, es como inflar un globo. Bueno, es exactamente Analogía. Claro. lo mismo. Creo que concretamente veníamos a hablar en esto. Uno o una persona como que se dedica a la música, Como vos y yo, sí. como nosotros, como un montón de gente más y bueno, ¿qué era lo que hacía falta antes para que pudiera dedicarse a la música, para poder grabar un disco, para poder tocar y todas las cosas que implican al hecho de ser músico o música? ¿Y qué es lo que sucede ahora con todo eso? Entonces ahí es donde viene la tecnología, que es el hito este que decía al principio y que Juli después estuvo hablando un poco, desarrollando, que es lo que permite que exista ese cambio tan grande y que vuelva más accesible. Ahora, eso trayendo un montón de otros efectos también, ¿no? Digamos, antes cuando vos eras músico en los 70, por decir algo, 70 y 80, vos podías tranquilamente dedicarte a ser músico y nada más. O sea, bueno, ¿a qué me dedico yo? Bueno, yo soy guitarrista en esta banda. Listo. Todo lo demás necesitaba sí o sí recurrir a otras personas. De ahí viene un poco digamos, este pensamiento, este imaginario que es que en su momento vos eras un músico y tenías que pegarla, ¿no? Porque justo te llamaba, no sé, Rubín en Estados Unidos y te mandaba a grabar un disco, ¿no? Entonces ahí empezaba todo estrellato. O sea, en ese momento era casi una lotería, muy entre comillas, la Sí. fama, ¿no? Todo gente- ¿Hoy? Sí, no sé si Andamos dice con alguien unos- porque... me Sí, parece. Lean anda con unos ¿no? problemas ahí Pero- técnicos, A ver, parece, bueno. de conexión. Bueno, y ahora lo que sucede es que la tecnología ha facilitado, como dice Juli, un montón de cosas,
Como por ejemplo, no sé, está este comentario de que te crees fotógrafo solamente por subir una foto en Instagram. Y de alguna manera la facilidad ha hecho que vos como músico tengas que de repente saber un montón de cosas. Tenés que saber producir un disco, porque lo tenés que saber grabar en tu casa además. Porque si vos no tenés una computadora, estás como fuera de la sociedad. Ahora, si tenés una computadora y sos músico y no sabes grabar, quedás fuera del Tenés que mundo. aprender. Claro, viste, como que te quedaste en el tiempo. Claro, Ahora, yo creo que más que nada lo que pasa ahí es que, bueno, justamente la tecnología facilitó un montón de cosas. La gente empezó a hacer uso de esa tecnología. Y hoy en día, si vos no haces uso de esa tecnología, quedás como por debajo de la media. claro, exactamente. Entonces, para resumir, y si les parece, tiramos como el título del programa y vamos a un tema. Está bueno esto de titular el programa en vivo en el momento, ¿no? Sí, sí, a partir sí, sí. de toda esta discusión. De hecho, no tenemos un título muy oficial porque es como muy raro. Pero digamos, como para dar una idea, sería ser músico antes, ser músico ahora. Bien. Y creo que muchos entenderán a lo que nos referimos porque ser músico hoy estás cargado de responsabilidades que antes no tenías. Porque tenés que. Y si sos solista y trabajás solo, tenés que dedicarte a un montón de cosas que ahora vamos a charlar. Si les parece, vamos entonces a un tema y con esto damos como al inicio a otro lado en este programa que estamos haciendo. Bueno, vamos nomás con la música. Vamos. Ser quien soy. ¿Quién soy? Desde las compañías te disparan a matar. Somos las víctimas de la patuta industrial. Decí todo que sí o te mandamos al cajón. Al cajón. Muy querido rock and roll, me dieron por muerto y acá estoy. Hey. Con una melodía que resuena en tu interior, con un grito salvaje que sacude la opinión. Lo que quiero decir es lo que dice la canción. La canción. Las estrellas titilan en la pálida ciudad. Van por el oro, el moro y por el póster central. Nada para decir, teatro ciego del dolor. Del dolor. Viejo
cuántas veces nos dieron por muertos y sin embargo acá estamos, vivitos y culiando. Muy buenas noches. Siguiendo en otro lado B, en este programa que estamos haciendo, que lo titulamos recién porque fue como muy ambiguo todo el inicio, pero bueno, básicamente tenía que ver con esto. ¿Cómo es ser músico? ¿Cómo era ser músico antes? ¿Cómo es ser músico ahora? Y en el medio hay un espectro de gente que está entre una cosa y otra. Por ejemplo, uno de los... A ver qué piensan ustedes, pero uno de los mayores indicios de que estás en el medio entre las dos cosas es... Y perdonen si hiero alguna susceptibilidad melancólica, pero es todavía seguir creyendo en el disco físico. ¿Queda gente todavía que cree en eso? Sí, hay gente que todavía cree en el disco físico. Mm, ¿Está mal creer en el disco físico? Hablamos un montón sobre esto sé. ya, ¿eh? Bueno, ahora en pandemia más que Opa. nunca, como una gran contradicción, ¿no? Entonces, Es como- quedé colgado, ¿no? Es casi un lastre, te diría, el disco físico para muchas bandas. Ahí, Lean, ya ¿Volví? recuperaste tu vitalidad, sí. Vamos. ¿Por qué decís, Juli, que es un lastre? Porque es poner un montón de esfuerzo en algo que a esta altura lo podés conseguir por otros medios de manera mucho más sencilla. Sí. Yo creo lo mismo, creo que como Juli, creo que ya la música pasa por otro el consumo de la música, ¿no? Porque estamos hablando puntualmente de eso ahora. Pasa por otro lado, digo, están las plataformas digitales, no hay mucha vuelta porque está ahí, al alcance de la mano, de un clic de tocar en el celular, digo, es muy fácil. Bueno, entonces, con esto que están diciendo y también tirando como preguntas disparadoras sobre esto, sería, ¿cómo es ser un músico independiente hoy en día? O sea, sin tener una productora atrás que tenga gente que te maneje las redes, que Sí, te maneje la prensa. O sea, vos decís, bueno, yo soy independiente. Bueno, ¿qué tenés que saber para ser músico independiente? Tomen nota de lo que están del otro lado. yo me gustaría antes, o sea, llegar hasta ahí pensando un poco cómo era antes en realidad, como para contraponerlo, porque que esto ya lo hemos hablado, también lo dijiste, Nahue, vos en varias oportunidades en otros programas anteriores y demás. eh, por ejemplo, las bandas antes nacían tocando en vivo, ensayando en su sala, conociendo otras bandas del círculo, haciéndose amigos y tocando en el mismo circuito de bares y qué sé yo, hasta que teniendo el objetivo de llegar a grabar un disco con alguien que viniera y les pusiera la guita y les dijera, che, me gusta su banda, quiero que graben un disco y los contratara, ¿no? El famoso llegar al contrato discográfico. Ese ejemplo, por si alguien quiere tener una muy buena referencia, miren la película sobre Freddie Mercury y Queen, se llama Bohemian Rhapsody, y se ve muy claramente ese momento, digamos, entre Claro. pasar de ser una banda completamente under a ser una banda que, está firmando un contrato discográfico, y el productor le dice, ¿por qué tendría que creer en la banda de ustedes? ¿Viste? Es casi una entrevista de trabajo ahora. Sí, tal cual. Lo cual no quita que haya cosas en el medio, sobre todo, digo, en todo el transcurso del desarrollo, digamos, de lo que fue la industria musical, de lo que es la industria musical, y sobre todo en los 80, con el nacimiento del indie y esta forma de ser independiente, ¿no? Que hablabas recién, como que las bandas fueron encontrando otras formas de poder hacerlo sin necesidad de tanto banque de una discográfica, digamos, ¿no? Lo cual no quitaba que después viniera una discográfica y los contratara, pero por lo menos podían empezar a andar el camino porque algún amigo les prestaba el estudio a la noche, entonces iban a grabar, o porque ellos solos hacían, no sé, shows y con esa plata, digo, no sé, había un montón de formas. Y también, bueno, nada, esto por ahí grabando
en estudios más precarios, resignando calidad de audio para poder tener una grabación. Digo, los Bueno, en primeros ese discos, sentido, un montón de bandas. si escuchan, no sé, acá en Argentina, no sé, el primer disco que grabó La Renga, por ejemplo, Claro, teniendo en cuenta a qué nivel maneja hoy La Renga en cuanto a gente. Después, bueno, discográficamente es otra discusión, pero el primer disco de La Renga, por ejemplo, que se llamaba... ¿a dónde me Esquivando- lleva la vida? No, Esquivando Charcos. Ah, es Ese verdad. disco, ese disco primero salió en ¿No era un cassette. cassette? Claro, era un Claro. cassette y porque no tenían la plata suficiente para poder grabarlo en disco posta. Sí. Y al tiempo, después se edita como disco, pero en realidad el primer disco de ellos fue un cassette. Claro. Como para dar un ejemplo de esto. Pero igual, qué sé yo, en ese sentido los músicos dicen, che, qué buena época que era esta. Sí, los tiempos de antes eran mejor, quizás hay un grupo que crea esa, en esa postura romántica de la música. Sí. De, sí, nosotros vamos a viajar desde Salta hasta Buenos Aires y vamos a pegar. Como pasaba en Estados Unidos, que tenías que, cualquier lugar donde vos vivieras, tenías que ir A los centros, a Nueva York, era, claro, era el los equivalente. centros poblacionales los más densos, digamos. En Claro, su momento en- creo que en- depende del género, tenés, no sé, Los Ángeles o Seattle. Claro. Eh, cada uno tiene su ciudad, digamos. Si Sí, eres las grandes músico de urbes, jazz, digamos. Nueva York principalmente. seguro. Claro. Claro, bueno, acá en Argentina era Buenos Aires. Y Claro, el tema de Estados Rosario. Unidos es que hay 50 Buenos Aires en todo el país. A diferencia de acá. Tal cual. Pero qué sé yo, si vos vivís en Inglaterra tenés que ir para Londres. Estaba como esa cosa de salir a conquistar el mundo así. Y una vez que vos llegabas, ojo que tenía también sus puntos, sus contras, porque de repente, no sé, le pasa como le pasó a Shakira. Está bien, le benefició en algún punto, pero venía de cosechar éxitos con 2 o 3 discos que eran como de tinte más rockerón, muy originales, y no me acuerdo qué productor la agarró y le hicieron teñir de rubio a cantar pop en inglés. Y Claro. todo el mundo se quedó como diciendo, ¿hacía falta esto? A Shakira no le importó mucho porque la proyectó a nivel internacional y en su show seguía manteniendo los viejos temas, digamos, pero eh, la prefabricaron nuevamente, digamos. Sí, y eso yo creo que sigue ocurriendo, digo, creo que las dos cosas conviven, ¿no? Porque por un lado está toda esta gran industria que vemos musical y difunden artistas y que tienen carreras así como gigantescas y que, no sé, bueno, Nicky Nicole, por ejemplo, que estuvo el otro día en el programa Jimmy Fallon. de Jimmy Fallon, por ejemplo, digo, es un ejemplo, no sé, y los grandes artistas que vemos acá cotidianamente, pero me parece, digo, eso es lo que queda de la vieja industria de la música, digamos, ¿no? Si se quiere, para ponerlo de alguna manera. Pero lo que empezó a pasar a partir de los 80 y durante los 90 fue donde me parece que alcanzó su máximo crecimiento, fue esta cuestión de la independencia, ¿no? De que además se va enganchando con las posibilidades tecnológicas que iban surgiendo para poder hacerlo. Entonces, llegar a este punto ahora, 20 o 30 años después, en donde cada uno en su casa puede grabarse un disco, digo, teniendo un montón de qué sé yo, salvando las distancias, de un montón de cosas, pero Sí, uno sí, con sí, un ¿no? técnico en su casa. Entonces me parece que se dieran cuenta en esa época que podían hacerlo y poder seguir ese deseo de hacerlo más allá de no ser contratado por una gran discográfica y tener alta rotación, le imprimió ese sello distintivo a esa época y a esas bandas. Un ejemplo acá, digo, bueno, recién decían Agua de la Renga. Tenemos una canción también que va en el programa de hoy, que es un gran ejemplo, me parece, que es Rosario Blefari, que ella es como el gran ícono del indie rock, del indie pop rock acá en Argentina, que tuvo su banda que se llamaba Suárez durante los 90 y que después, bueno, después de los 2000 fue solista.
Y, y fue como el puntapié para un montón de bandas que vinieron después. Él mató a un policía motorizado, 107 faunos, toda la movida de La Plata y el sello Laptra y demás. Entonces, ahí es creo que donde los dos mundos se juntan un poco, ¿no? Y salen cosas que están buenas. Bueno, un poco, o sea, hablando todavía de los músicos de antes, estaba todavía la cosa de que, bueno, si de alguna manera llegabas, entre comillas, al estrellato, porque ponele que llegas a tocar en Cosquín Rock. Eso es algo que se mantiene mucho en el ambiente folclórico, por ejemplo. Esto lo decimos los que nos toca, por ejemplo, cubrir festivales y siempre está esto de, mira, estos son igual a la Sole. Claro. Uy, estos son igual. Y hubo una época en donde eran literalmente clones. Clones. Pues si tenías un cuarteto, digamos, Era que los nocheros. los nocheros. Te vestías de negro, tenías que tener a alguien que tuviese como un vozarrón, a alguien que se contraponga con una voz un poco más, Dulce. más dulce, y bueno, y a dos que más o menos te sostengan en el medio. Que Bueno, estén ahí, claro, sí, tal cual. ese era el formato. Hasta el día de hoy medio se sostiene. Después, si vos eras solista, tenías que arengar todo el tiempo a la gente. Había como pequeñas fórmulas que estaban en función de esto, de tener que ir y que alguien te contrate y que grabes un disco. Y esto hasta no hace mucho. Estamos hablando de músicos de antes, pero esto hasta hace, no sé, 10 años atrás. Sí, y que quizás sigue sucediendo ahora por ahí de una manera un poco diferente, porque es como que antes lo que hacían las discográficas era, iban a buscar músicos y bandas al bares a la noche, entonces cuando veían algo que les interesaba, bueno, el famoso AIR, ¿no? Que era el cazatalentos. Y ahora ocurre una cosa que es más tipo, bueno, que las bandas empiecen a desarrollar su camino, y cuando más o menos lo tienen asentado, que tienen una determinada cantidad de público, qué sé yo, bueno, Sácate. ahí claro, es- Como el Bueno, es- meme de Moe, el meme de Moe que anda dando vuelta de vos decile que vaya y que arregle su camino y ahí ¡zas! Ahí le das el contrato Bueno. discográfico. Vos sabés que, o sea, es como ir a otro grupo de cosas, viste, por ahí medio extraño, pero en las tecnologías de la información pasa lo mismo. Antes era empresas grandes por ahí, compraban una idea e invertían para desarrollarlo. claro. Lo que pasa es que con el tiempo se dieron cuenta de que si esa idea no es fructífera, hay una pérdida ahí en esa inversión. Perdían un montón de plata, claro. Entonces, lo que hacen ahora es que cuando ven que una empresa pequeña está creciendo y está teniendo éxito, la compran y listo. Entonces Como ya- hace Facebook. Que Claro, Facebook está exactamente. comprándose absolutamente todo lo que funciona. Todo, Bueno, todo. Facebook además es tan grande que compra cosas que ya son grandes. Pero hay distintas escalas. Entonces, es un poco esto, como que Sí, ya es se extrapolable. perdió un poco el concepto de inversión, por así decirlo, en algo que no existe. Para reemplazarlo por el de comprar un producto que ya está encaminado. Y yo creo que Ujú. pasa lo mismo con la música. Sería una especie de nosotros no perdemos nunca. Claro. Claro, pero ustedes ganan porque nosotros los contratamos. Claro. Y ponele que sea así. Y tienen la fama. Sí. Che, vamos al tema que hoy mencionaste, Lea, ¿les parece? Sí, vamos a escuchar Dale. a Rosario Blefari y de paso ilustramos un poco esta cuestión de la independencia musical, tocando Lobo. Vamos. Como un lobo suelto dentro de mis pensamientos, en mis dominios, sé que siempre está ahí. Detrás de un árbol, debajo del pasto y en la obra suspendida, está suelto, me ocupa, vive de mí. Y yo también vivo de él, no salgo a pasear, no quiero comer, está durmiendo
Sé que me ignoran, como el aire se puede ignorar. No sabe que soy su ambiente natural. Pero sin verlo, su aliento de lobo lo puedo sentir, rondando elegante todas mis ideas, vive y me deja vivir. Dicen que nació en este lugar, sin elegir y por casualidad. Quizás crea que es todo lo que hay, como el universo, nuestra eternidad. Lobo suelto, lobo sin collar. Lobo suelto, lobo sin collar. No quiero comer, está durmiendo ahora por un rato, pero en cualquier momento su aullido y su lamido me despertarán. Sé que me ignora, como el aire se puede ignorar. No sabe que soy su ambiente natural, pero sin verlo, su aliento de lobo lo puedo sentir, rondando elegante todas mis ideas, vive y me deja vivir. Dicen que nació en este lugar, sin elegir y por casualidad. Quizás crea que es todo lo que hay, como el universo, nuestra eternidad. Nuestra eternidad. Lobo suelto, lobo sin collar. Lobo suelto, lobo sin collar. Bueno, sale en otro lado B, estamos hablando de lo que no sé, de lo que significa ser músico antes, músicos antes, músicos ahora. Estuvimos hablando bastante de lo que era músicos antes, músicos en el medio, entre antes y ahora hablando un poco de ahora. Y hoy decíamos, si estás del otro lado, toma nota. ¿Qué es lo que haría falta entonces, como para recopilar un poco todo lo que necesitas saber hoy para ser un músico? ¿Y qué necesitas hacer además de saber? Además, sí, Claro. como para enumerar. No solo como músico, sino como cualquier tipo de emprendimiento hoy en día, diría que es una de las cosas más vitales el uso de las redes sociales. Pues son tu campaña de marketing y prensa, se puede condensar ahí, básicamente. O sea, Inclusive además si sos activista político, probablemente termines haciendo algún curso de redes también. O Claro. cualquier cosa. Sí, sí, sí. O Sí, sea, porque te quieren- aparte no el uso por el uso en sí mismo, sino un buen uso, porque si no, no te da resultado y perdés tiempo. No, y, es cierto. eh, Es más complejo de lo que parece. O sea, que si vos Sí. querés dedicarte a la música, además de ser músico, ¿no? Tenés que, bueno, también si querés dedicarte a la política y tenés algún emprendimiento, tenés que saber redes. Eso es como ítem número 1. Hagan un curso de redes, que calculo que no duran mucho, ¿no? Los cursos de redes, ¿cuánto te puede durar? No, sí. Y otra cosa más que va medio pegado, que no es una... Bueno, sí es una habilidad de por sí, pero es como engloba un montón de cosas, que es aprender a usar internet como fuente de conocimiento. Esto ya A ver. sea... Claro, no, o sea, no necesariamente tenés que pagar un curso de redes, hay un montón de herramientas para aprender cualquier cosa de forma gratuita, si querés... Ya te digo, aprender cualquier cosa. Por ejemplo, otra herramienta para música podría ser grabarte en tu casa. Podés aprender sobre, no sé, microfoneo, qué equipos comprarte, cómo mezclar un tema, distintos efectos. Sí, cómo lograr determinado sonido que O tenés. sea, en la eso cabeza. sería como cuando decimos, bueno, no sé cocinar tal cosa, debe haber un tutorial en YouTube. Sí, de Paulina Cocina probablemente.
Eh, Claro. Bueno, va por ahí. Entonces, saber redes es fundamental. Si tenés un medio, saber redes es fundamental también, obviamente. Ujú. Entonces, como punto número uno, además de ser músico, necesitas saber redes. Punto Ah, número dos, sí. claro, ya particularmente siendo músico, ¿no? Grabarte, Claro, saber grabarte, grabar. grabarte en tu casa, poder mezclarte, por lo menos para hacer maquetas y después, bueno, ver si querés grabar un disco con mejor calidad y qué sé yo, y vas a un estudio o contratas a alguien o qué sé yo. Ojo Eh, que hay un Porque tampoco voy a proceso. tirar en contra de mi gremio. No, obvio. Sí, sí. Por favor. No a las grabaciones en casa. Por favor. Claro. Por No, favor, vayan y pero contraten a gente que sabe que se formó para esto, no hagan los desastres que uno generalmente hace. Igualmente no, hay todo por un proceso artístico que está copado. Hay gente que, por ejemplo, en vez de componer la canción y grabarla, graba la canción y después la ensaya. O sea, la va componiendo mientras la va grabando. yo Como muy tiro extraño, pero... la primera piedra. ahí Eh, y hay veces que ni la aprendo después. Pero Claro, queda ahí. esta es otra de las cosas que permite, ¿no? Este salto tecnológico, digo, de diferentes maneras de componer, diferentes maneras de crear, diferentes maneras de hacer las cosas. Digo, cambió todo, no es como era antes. Eh, Estamos viendo también con esto de las redes el vínculo que las bandas que trabajan así a nivel fuerte, digo, ¿no? El vínculo que ellos mismos tienen con la gente, con sus seguidores. Es un vínculo casi personal, porque es un vínculo a través de las redes sociales. Instagram, por ejemplo, que es la más utilizada, donde responden, no sé, un ejemplo, Eruca Sativa, que siempre hablamos acá en nuestro programa, pero ellos hicieron, ellas y ellos, y bueno, Oye, hicieron un gran laburo de cercanía con el público. Me acuerdo además de estar por ahí en shows donde andaban por ahí caminando, charlando con todo el mundo, respondiendo a todos los mensajes que le llegan por coso, por Instagram, replican bueno, en historias ese de sentido, por ejemplo, una vez también cubriendo un festival, y Juli creo que estaba también acreditado ahí como prensa, sacando sucedió fotos. que había otro medio que tenía la exclusividad de todos los artistas, ¿no? Entonces, Ujú. todos los demás periodistas estábamos medio como, bueno, no tenemos nada que hacer. Me acuerdo que me habían Y, contado y eso. Eruca Sativa creo que fue, no sé si fueron los únicos o los pocos de 2 o 3, que salieron de la sala de prensa de la gente que tenía la exclusividad y fueron y saludaron a cada uno de los periodistas que estaba ahí. ¿Vieron? Así tienen que ser. Y ahí tenés, digo, eso es una de las cosas por las cuales ocupan el lugar que ocupan, digo, más Obvio. allá de todo el respaldo. eh, Sí. pero bueno, Como- esa sería otra cosa, ¿no? Que va ahí vinculada. Claro, y otra cosa muy importante que va de la mano de las redes sociales, y es que las redes sociales no solamente son sonido, entonces tenés que crear contenidos audiovisuales. Claro. Esa ¿Qué? sería la tercera pata, digamos. La tercera pata, sí, hacer la parte visual, de creación de videos o de imágenes que sean atractivas para un público y que son una pata para ahí meter tu producto, que es tu música, que es medio feo decirle producto, pero bueno, es un producto. Pero lo es. Pero es un producto. Digo, Mira, me sí. acuerdo de que le hice en su momento, hace como 3 años, una nota a Fandermole. Y nada, era una nota de presentarle más o menos el disco que estaba haciendo, más o menos lo que era. Y era como una nota muy de cassette, hasta que en un momento, al final, salió el tema de grabar otro disco y él dijo, mira, la verdad que no sé si voy a grabar otro disco ahora porque me están pidiendo que haga videos y fotos y yo la verdad que, viste, no sé hacer videos y fotos. Entonces de repente se encontró en un momento de la carrera en donde le estaban pidiendo algo que dice, ¿por qué me tengo que dedicar a esto si yo soy músico? Claro. Entonces, nada, me parece muy bien y muy acertado lo que dijo Juli. Entonces, como para cerrar y redondear, tenés que saber de redes y manejar redes sociales. Saber poder Grabarte. producirte vos mismo y grabarte. Y saber y tener un poco de conocimiento del mundo audiovisual. Y bueno, y principalmente ser músico. O sea, Y podemos agregar la parte burocrática
no sé, los trámites de Sadaic, de registro de canciones, registro de nombre del artista. Esa es otra parte que también bueno, que también es importante, ¿no? Y que hay que hacerla. La parte de Bueno, eso queda para otro programa, Bueno, supongo. evasión de impuestos. Hay un Claro, montón bueno, de... subir la música a las plataformas digitales también, digo. Sí, esa es otra charla que ya Otra estuvimos cosa hablando, pero viste, si querés hacer fortuna en Spotify, ya desde ya te decimos que no, ese no es el camino. Hoy por lo menos no. $12 ¿les por parece? mes pagados de un toque Sí. en un año. Sí, DistroKid. Pero bueno, Saca vamos la con... cuenta. Bueno, justamente hablando de habilidades circundantes, yo me tomo la ligereza de presentar el próximo tema, que va a ser de Naomi Presley. Sí. Que como habilidad muy útil que tiene ella en particular, tiene mucho énfasis en el show en vivo y en la parte visual y el shock del show. Y hace sus propios vestuarios y su propia escenografía, un papier-mâché con distintas cosas. Que bueno, también es una habilidad que suma mucho, ¿no? Si tenés ese enfoque, Ujú. hacerte tus propias cosas y no depender de nadie. Y que además queden bien, ¿no? Es Claro, encima. algo muy valioso. Sí. Bueno, vamos entonces en estos músicos que estuvimos hablando de antes y después o emprendimientos antes y después, no sé, elegí vos. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Hey yo man, me quieres convencer que yo te necesito pa' coger de tu ser. No quiero nada si nada tienes pa' ofrecer. I'm okay, pues, I'm okay. Guarda tu garra, mata tus ganas sin escucharle que voy a ofrecer. Tan ganas que jerky. Ni lo que pienso en el porno que miras en Netflix. No soy actriz de Hollywood, ni me enamoro con Bollywood. Queso del wood, I'm on the mood. Te como crudote y te en el culo. Escúchame, Gil, yo vivo en el ring. De chica no hacía valentiva, te hechizo. Incluso tu puerta llevo la escopeta y pum, pam, te dejo knockout. Man, quedo con tu mamá, con los cadáveres, llama a tu cana. Sub y baja, yo te lo advertí, tanto que hiciste, no me resistí. Apunto y después miro, nunca le fallo al tiro. A tu cabeza yo aspiro, elimino vampiros. Querías un pedazo de mi lemon bye bye. Te pasaste de boludo, ahora te digo bye bye. Si eras inocente, fuiste muy consciente. Nada inteligente, me tenías enfrente. Gana la valiente, tu carne es crujiente. Descarté tu mente, era muy creyente. Ay man, vos sí que sabes que los cuentos de princesa no terminan bien. Ay man, vos sí que sabes que los cuentos de princesa no terminan bien. Amén. Planeando la danza, fucking matanza. Tengo el momento para una mudanza. Mi lado oscuro con la balanza. Hurra, te la buscaste, uy, pam, me provocaste, toma la actuaste, duele mi lanza. No imaginaste que despertaría y volvería por mi cobranza. Gracias, me quiere. Seguimos en otro lado B, recorriendo este programa que justo se me vino a la mente la hora en la que estamos grabando esto, que no vamos a decir qué hora es, pero seguramente no se imaginan a qué hora estamos grabando esto. Lo único que puedo decir que es de noche, quizás se nota por el ambiente, pero Por la iluminación. Sí. Pero si no es la hora que ustedes están pensando que es la hora que sale el programa, no, eso es otra.
Estamos grabando a Bueno, las 5:20 de la mañana de un domingo. sí, sí. Sí, sí. Va a ser un gran misterio. Bueno, hoy abrimos el programa diciendo que, uy, mira esta noticia que salió. Ya para entonces, para cuando salga este programa, quizás haya circulado un poco más. Eh, pero decir, uy, che, qué bueno esto. Y al mismo tiempo decís, esto no sé si se va a poder hacer. Ojalá que se haga. Pero no sé Ojalá, si va a poder hacer. tarde todos. Porque Eh, además va a significar que algo ha quedado atrás también. Algo sí, muy sí, malo, muy choto, muy feo, muy... sí, y todos los sinónimos que se te ocurran Sí. que le quedan al hilo. Bueno, la cosa es así. Bueno, no puedo verlo ahora, quizás ahora Juli podrá compartirlo en pantalla, pero... Sí, estoy esperando que lo digas para no eh, spoilear a la gente. bueno, perdón, técnicamente no podemos ver lo que estamos haciendo, pero... Bueno, lo cierto es que José Palazzo, muy, muy conocido productor, uno de los más grandes productores que tenemos en este país, em, publicó una imagen de Cosquín Rock, ¿no? Y para sorpresa de todos es Cosquín Rock 2022, ¿no? Pero lo loco de esto es que se está anunciando como un festival en vivo con público. Entonces, fue como un pequeño sacudón porque vos decís, mira, espera que voy a ver si puedo pasar esta imagen a Julián para que la comparta. Imagínate que dentro de los comentarios del hilo de Twitter donde se publica esto, hay comentarios de la gente que están justamente dudando de esto, como diciendo, ¿esto se podrá, che? Hay una imagen que dice, vos decís, que es muy graciosa, que no sé si vamos a poder ponerla, pero Sale. ese es como el Ay. espíritu. Y lo interesante de esto, no ¿Y solamente... qué dice Palazzo? ¿Que va a hacer el festival el año que viene? Sí, porque él confía en que, básicamente, la explicación de él es que para entonces, ¿no? Muy probablemente la pandemia ya va a estar como bastante más aplacada. Tengamos en cuenta que estábamos en 4 de mayo, en plena segunda ola, y cómo está avanzando la vacunación, y se está hablando del primer festival con público, en febrero, en menos de un año. Y lo interesante de esto es que debajo de la gráfica, bastante bueno hecho ese paso, está Cosquín Rock, ¿no? Cosquín Rock, febrero 2022, y después tiene 1 D.C. Como queriendo decir año 1 después de COVID. ¿Qué sé yo? No sé si va a ser después de COVID, ¿eh? Yo no quiero, o sea, ojalá que sí lo sea, ¿no? Uno lo que más desea es eso, pero fue como es una noticia para discutir porque Permítanme, no sé, ¿qué pronóstico pueden hacer ustedes? Ahí estamos viendo la a mí imagen de Twitter permítame dudar de eso, qué sé yo. y el meme. Ambas cosas. ¿Decís? Sí, exactamente. No sé, yo creo que esto mismo se dijo el año pasado, ¿no? Sobre el primer festival del 2021. Sí, de hecho hay un Lollapalooza que nunca fue al final. Sí. Claro. No es por ser pesimista ni mucho menos, ¿no? Pero... ¿Cómo la ven, digamos? Yo la veo difícil porque, bueno, nada, qué sé yo, no sé. Hoy, mira, justo me enteré de una noticia que no tiene nada que ver, pero porque ibas a traer a Bill Gates, que él había, medio como que había dicho que estimaban que esta pandemia iba a durar por lo menos todo el 2022. Ah, bueno, pero fue suave. Yo me imaginaba, porque viste que a veces por lo menos los grandes- 45 años. Claro, No, las grandes mentes, a veces las grandes mentes se mandan una de esas, ¿viste? Si Sí, tuviese sí, sí. Stephen Hawking acá, por ahí diría algo como eso, no, porque esta pandemia solamente va a durar 100 años. Vos No, dirías no, como, dijo, fue como bastante optimista en ese sentido, dijo que para
2022, durante dos, y vamos a transitar como el último año, digamos. Que más o menos fue lo que se habló desde un principio. 2, 3 años. No sé, a mí me resulta por lo menos dudoso que se pueda hacer algo así el año que viene, teniendo en cuenta que falta un montón de población por vacunar por delante, y ya el año que viene hay que empezar a afrontar de nuevo Claro. las vacunaciones de las primeras personas que fueron vacunadas, porque aparentemente la inoculación dura un año, alrededor de un año, y bueno, estamos medio tocando oído con esto, ¿no? No quiero... Claro, además te pasan decir cosas cosas que no son, como la de India, que Claro. es un país exportador de vacunas, que de repente se enfrenta a una crisis tan grande que no está exportando vacunas. que no exporta, claro. Sí. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, bueno, Argentina quizás se ponga a producir 2 o 3 vacunas importantes. Pero fuera de la situación argentina, quizás que uno vea este video dentro de un par de años y diga, mira de qué estaban hablando, pero por ejemplo, Inglaterra está haciendo pruebas metieron un montón de gente en un boliche Sí, eso había visto algo. para, Estaba para, tratando para de calcular, googlearlo, pero no lo puedo encontrar. para calcular el impacto de contagio que hay ahora de circulación de virus. O sea, este es el escaloncito anterior a volver a una vida normal. Como puede pasar que Ojalá. Israel es otro de los países que ha logrado, o sea, ya no es obligatorio el barbijo. Claro, lo que pasa es que Israel están todos vacunados y tienen una población de Sí. ¿cuántos son? 10 millones, 11 Sí, millones. las realidades socioeconómicas Y son claro, diferentes, además. pero a lo que voy es esto. Hay algunos países que ya están entrando como en un terreno de salir del agujero. Nosotros no sé si seremos capaces de llegar al 2022 a febrero, pero en una de esas, Yo porque en creo realidad que calculo que tendrá que ver vacunar a la población de riesgo. Calculo. sí, la población de riesgo va a estar vacunada para esa altura. A ver, yo creo que va a estar bastante aplacada, no sé, la pandemia, digo, ¿no? Pensando quizás más desde el deseo que desde lo... em, calculo que sí, pero bueno, no creo que ya podamos ir así como si nada a un recital de rock a estar apretados como... no sé, me O sea, resulta ya creo que ya estamos al filo del programa, pero Y ojo con que venda un montón de entradas y después no pase nada, ¿no? ojo, sí. Además, Ojo, yo, no. la verdad, de acá a un año, si la cosa sigue más o menos como sigue, no sé dónde carajo estará el país económicamente. Pero, Nosotros tres tenemos que tenemos que ahorrar medio año para comprar una sola entrada Claro. del no, casino. que ahorrarme gano para comprarme la entrada. Andás a ver qué tanto se seguirán endeudando los países tercermundistas para comprar vacunas. Claro. Quizás se haga un live ahí por la vacunación mundial. Claro. Que no sería mala idea para un regreso Sí, triunfal de muchos. Que yo tiro un Led Zeppelin, tiro unos redondos de ricota. Ah, Son gracias totales. hablando desde el deseo se llama este bloque. Sí. Toda esa gente estás tirando Bueno. para que la vacunen, ¿no? Porque... Sí. Bueno, pronósticos entonces. Como diciendo, seguro que no, seguro que sí, o veremos. ¿Qué eligen? Y con Hay eso que vamos a cerrar. jugársela, ¿no? Hay que jugársela, sí. Yo creo que no. Para mí 2022 Yo va a ser también, 2020 parte 3. Yo soy optimista. Yo Un poco digo, más light. para mí se va a hacer a partir del año que viene shows con público. Soy optimista. Muy bien. Y hablando Al menos tenemos un optimista dentro del programa. Claro, esto obviamente es desde el deseo, pero hay un poco del cálculo. Pero yo creo que año 2022 va a ser con público, sí, totalmente. Y bueno, y si no me equivocaré, no queda otra. No, ojalá se Y a nadie le va a importar igualmente, así que no importa. Pero para mí, 2022 con público. Y con eso cerramos el programa. Bueno, llegó el momento de saludar, básicamente. Queremos agradecer a la academia. Ah, no, eso era otra cosa. A la academia de academia. Racing.
A Racing, claro. Bueno, no sin antes decirles a todos que ya tenemos nuestros programas en YouTube al día. Que nos busquen en Instagram, que publicamos contenido a veces. Ponele. Esto me gustaría aclarar algo acá porque es importante. A ver. Tenemos los programas en YouTube, tenemos los programas saliendo a través de Radio Tupac y demás. Todo gracias al laburo técnico de Julián, Obvio. que Bueno, se aplauso cargó para al Salvador. hombro esa responsabilidad y con mucha dedicación lo está haciendo, ¿no? De esa manera, así que Bueno, esto es una de esas cosas que se pueden aprender por internet de manera gratuita, si sabes dónde buscar. Bueno, no incluimos Bueno. al lado B, pero el lado B es un ejemplo de todas esas cosas que nombramos al principio, porque hubo que aprender un montón de cosas que estamos llevando a cabo a pulmón, al margen de que el programa luego salga en Radio Tupac y que Radio Tupac lo difunda. En este momento Que dicho estamos- sea paso también para agradecer el trabajo de Omar, que también soy plenamente consciente y fui el testigo de todas las cosas que también ha tenido que aprender como para reencarar Tupac para... esto no, a todos nos agarró así, Andás un programa vía streaming y vos tenés que ya ir corriendo a buscar en Wikipedia qué carajo es un programa de streaming. Arrancamos de ahí. Claro, viste, una vez que aprendí la Re- definición, ahí ves, bueno, qué se necesita. Y ahí empezamos. Bueno, eso, nada más. bueno, entonces nos vemos el próximo jueves en el estreno y después en todas las repeticiones que sean posibles a través de las diferentes plataformas. Sí, todas las repetidoras, como se decía antes. Repetidoras. Y bueno, nos vemos. Nos vemos. Y bueno, y seguiremos debatiendo en otro momento. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Estás escuchando Otro Lado B por Radio Tupac.